Imaginad que es sábado por la mañana. Si estáis escuchando esto un sábado por la mañana, por supuesto no tenéis que imaginar nada. Bueno, al caso. Habéis decidido hacer una excursión a la montaña. Y así, sin mirar nada, echáis a andar con el objetivo de llegar a la cima. Y si es un montecito pequeño o muy transitado y tiene senderos marcados, puede que tengáis éxito y lleguéis a la cima a la primera, sin perderos. Ahora que como sea una montaña un poco más seria y no vayáis preparados, vais sin comida, sin agua, sin mapa y no hayáis comprobado la meteorología, pues la cosa se puede poner un poco fea. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 44. Exploradores de datos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Podéis descargarla desde el enlace que encontraréis en las notas del programa. En el episodio de hoy vamos a hablar del análisis exploratorio de datos. Después de que la semana pasada ya averiguamos varios sitios de los que podíamos sacar datos para empezar a hacer nuestros pinitos ninja entrenando modelos de Machine Learning, pues hoy vamos a ver qué hacer con estos datos o con cualquier conjunto de datos al que nos enfrentemos, para no perdernos en la montaña y acabar saliendo en los telediarios. Y es que en la mayoría de cursos o tutoriales que hay por ahí se pasa por alto esta etapa o se trata muy por encima, pues porque la gente está generalmente ávida de empezar a entrenar sus modelos de aprendizaje automático y luego tunearlos y volverlos a entrenar, sin sospechar que en la vida real dedicarle un buen rato a explorar los datos que tenemos nos ahorrará bastantes quebraderos de cabeza. De hecho, es fundamental, es obligatorio, no os saltéis esta etapa. Es un poco como ir a la montaña. La parte de la ruta en sí es la parte emocionante, la parte que, pues eso, la parte que todo el mundo quiere ir a hacer. Ir allí a la montaña y subirla. Pero la parte de comprobar los mapas, dónde están los refugios, qué rutas alternativas hay, qué tipo de paisajes podemos encontrar si vamos por un camino o por otro, encargarse de las provisiones que van a ser necesarias. Esa parte que da bastante más trabajo, pues es bastante menos popular. Pero hacer bien la parte de investigación previa a salir de ruta suele salir a cuenta. ¿Que es posible que aciertes a la primera y entrenes un modelo de Machine Learning sencillo que te dé los resultados que necesitas en un dataset facilito? Puede ser, especialmente si empezáis por los conjuntos de datos que se pueden encontrar en Kaggle, que os decía la semana pasada. Estos datasets serían como el montecito pequeño y con senderos para llegar a la cima. Aunque no os fiéis porque aunque muchos están más o menos preparados para poder saltarse la parte de análisis exploratorio de datos y pasar directamente a la parte de entrenar el modelo, con alguna posibilidad de éxito, hay otros que no. Yo personalmente os recomiendo que lo hagáis siempre la parte de análisis exploratorio de datos porque entenderéis mejor lo que estáis haciendo y descubriréis cosas bastante interesantes sobre vuestros datos. O sea, que para el caso de estar entrenando modelos de Machine Learning sobre un conjunto de datos, la parte de exploración sería un primer paso en el flujo de trabajo. Y para el caso de analistas de datos, pues es fundamental. Así es como se encuentran los patrones escondidos en los datos, los que nos van a dar las respuestas que estamos buscando. Entonces, lo primero, antes de salir a explorar la montaña, o en nuestro caso, a explorar el conjunto de datos que tenemos delante, es saber por dónde empezar a explorar. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a caminar directamente hacia la cima o rodeamos la base de la montaña para encontrar la mejor ruta o ver otro paisaje? Pues depende. Depende de lo que estéis tratando de lograr.
Si queréis llegar a la cima, probablemente sea bueno comenzar a escalar pronto, pero igual también sería bueno dedicar un tiempo a buscar la mejor ruta. Explorar datos es lo mismo. ¿Qué preguntas estáis tratando de responder? O mejor, ¿qué suposiciones estamos tratando de demostrar que no son correctas? Ese sería el primer paso, como siempre que estamos delante de un problema relacionado con datos. Saber qué es lo que queremos conseguir y a qué preguntas estamos intentando dar respuesta. Parece un poco tonto y lo repito mucho, pero es fundamental. Saber qué queremos resolver es lo primero que tenemos que tener claro antes de empezar a manipular los datos y ver qué es lo que nos va a servir de lo que tenemos, qué no, qué necesitamos, qué tenemos que buscar. Si no sabemos lo que tenemos que buscar, difícilmente vamos a encontrarlo. ¿Y luego qué? Pues el siguiente paso sería saber qué tipos de datos tenemos y qué representa cada uno. Si tenemos datos tipo tabla, como si fuera una tabla de Excel en filas y columnas, puede que en cada columna tengamos números o puede que sean palabras o incluso combinaciones de números y palabras. Aquí lo primero que podemos hacer es separar cada columna o característica, que así es como se llama en este mundillo de entrenamiento de modelos de Machine Learning. Las columnas se corresponden con características, se llaman así, vaya. Pues lo separamos cada columna en cajitas, según el tipo de datos que hay dentro. A ver, son cajitas inventadas, no hay que coger cajas, ¿vale? Son imaginarias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a ver si queda más claro. Si nuestro conjunto de datos tiene columnas con los datos personales de gente, tipo el nombre, el apellido, si es hombre o mujer, el color favorito, la edad, la altura, el peso, el domicilio, el DNI, todas esas cosas, pues tendremos columnas con datos numéricos como la edad, la altura y el peso, columnas con categorías como el color favorito o el género. Y a ver, estas columnas son palabras, ¿vale? Pero se llaman categorías porque representan una opción de entre un número limitado de opciones. De entre todos los colores, el favorito será 1, que no es como el peso, que es un valor continuo. O sea, pues pasa a pesar 60,5, 60,6, 60,7. Sin embargo, tu color favorito de todos los que hay, pues será el amarillo, el azul, el verde o el rojo. Vamos, no hay... A ver, hay infinitos colores, pero normalmente en los datos no vienen infinitos colores, viene un número limitado, igual vienen 10 o 5, no sé. No sé si me entendéis, vaya. Así que vamos, tenemos los números por un lado, como la altura, el peso y esas cosas. Luego categorías, como si es hombre o mujer, si tu color favorito es el rojo o el amarillo y estas cosas. Y luego habrá igual algunas otras columnas que no sabremos muy bien si son categorías o son números, o igual no son ninguna de las dos cosas. No sabemos muy bien cómo clasificarlas, pero no pasa nada porque solo estamos en el primer paso. Eso para las columnas que tengamos claras, pero de entre todas las columnas de datos, pues tendremos dudas sobre lo que representa alguna columna. Entonces tendremos que buscar en la documentación del conjunto de datos, si es que viene con una. O si no, pues tendremos que buscar en internet qué puede significar esa columna que no sabemos qué es, o preguntar al experto en el campo en el que estamos trabajando. Por ejemplo, igual estamos trabajando con un conjunto de datos médicos con valores de parámetros de un análisis de sangre. Y igual no sabemos qué significa alguna columna o cuáles son sus valores habituales. Pues tener un médico a mano para preguntar es siempre de gran utilidad. Por eso siempre insisto tanto en lo del experto en el campo en el que está desarrollado el problema. Es súper importante porque es el que sabe lo que significan realmente los datos y cómo interpretarlos. Y luego hay otro tema a la hora de ver el tipo de datos que hay en cada una de nuestras columnas. Hay algunas que parecen números, pero en realidad podrían ser tratadas como categorías. Vienen como disfrazadas. Por ejemplo, un ejemplo, a ver si queda más claro. Imaginad que una columna nos da la información sobre el número de hermanos de una persona. Pues este dato es en principio un número. El número de hermanos de una persona pues es 1, 2, 3, 4, pues eso, un número. Pero lo podríamos tratar como una categoría porque hay un número finito de hermanos que se pueden tener. Podemos agrupar a las personas según su número de hermanos. Hijos únicos por un lado, luego la gente que tiene un hermano o hermana, los que tienen 2 y así hasta llegar a 69. ¿Sabíais que dicen que la mujer que más hijos ha tenido en la historia fue una rusa que se llamaba Valentina Vasilieva, que vivió hace 300 años y tuvo 69 hijos?
69. O al menos eso dicen. El caso es que aparte de casos especiales como este, podemos tratar el número de hermanos como una categoría, aunque sea un número. La idea fundamental detrás de números que pueden ser categorías, ¿vale? Es que si podéis agrupar los datos en vuestra cabeza con bastante facilidad, puede ser que nos convenga tratar esa columna como categoría en lugar de como número. Pero vamos, siempre dependerá del caso particular que estemos tratando, pero esto siempre puede serviros como pista. Vosotros acordaros de los hijos de Valentina Vasilieva, que el número de hijos pues podría ser una categoría. Mujeres con un hijo, con 0, con 69, pues solo está esta señora, ya sabéis. Así que tenemos datos numéricos y variables categóricas, variables numéricas, variables categóricas, y cada columna, según el tipo de dato que contenga, pues lo exploraremos y prepararemos de maneras diferentes, que eso hoy no lo vamos a tratar muy en profundidad, pero vamos, si queréis, otro día hablamos de esto. Así que columnas numéricas por un lado y columnas con categorías por otro. ¿Y qué hacemos con las que no tenemos claras, con las columnas que no sabemos de qué tipo son realmente? Pues de momento podemos ver si realmente creemos que aportan información para el problema que queremos resolver. Porque igual podríamos prescindir de estas columnas directamente. A ver, siempre decimos que más datos nos ayudan en estos problemas de Big Data. Pero si estamos hablando de datos que no tienen nada que ver con lo que queremos resolver, pues no lo vamos a procesar. Si es que al final no nos va a dar nada de información, va a ser más ruido que otra cosa. A ver, un ejemplo tonto, ¿vale? Un problema tonto. Si tenemos un conjunto de datos con datos personales y financieros de gente porque queremos ver si les prestamos o no dinero, pues igual su nombre de pila no nos dice nada y podemos pasar de esa columna y directamente eliminarla. Si se llaman Pedro no van a tener más posibilidades de devolvernos el dinero que si se llaman Juan, ¿no? O sea, en principio el nombre de pila no afecta. Bueno, en principio y yo creo que en final tampoco. El tema es que esta primera etapa de análisis exploratorio en el que estamos viendo los tipos de las características de las columnas, los tipos de datos que tenemos, lo que nos puede servir, lo que no, pues a ver, es la primera. Y sí, he dicho la primera porque habrá más de una. Y el objetivo no solo, pues al final, es plantear más preguntas sobre los datos y empezar a ver qué información podemos desestimar. Sin miedo, porque podemos desestimar información y luego recuperarla, no la vamos a borrar para siempre. Simplemente la vamos a quitar y dejarla como aparte. Y luego el siguiente paso en el análisis exploratorio de un conjunto de datos, una vez que ya hemos visto qué tipos de datos tenemos, es ver cuánto de completos están esos datos. Puede ser que la gente igual, si son esos datos nos vienen de formularios, pues puede ser que la gente no haya rellenado su edad. Y entonces no tenemos esa información para muchas de nuestras filas. En los conjuntos de datos que se encuentran en problemas del mundo real es algo de lo más común, súper común, contar con un montón de valores que nos faltan. Entonces, para evaluar cuál es la situación de nuestro conjunto de datos en cuanto a valores faltantes, suele ser bastante útil utilizar visualizaciones. Hay herramientas específicas para eso, pero incluso si fuera un simple Excel, una tabla Excel, y imaginad que marcáis en negro todas las celdas que encontráis vacías y luego hacéis una especie de zoom out y lo veis así como todo el conjunto de datos con los datos muy pequeñitos, podréis ver cuáles son las columnas más problemáticas en este aspecto, que serían pues las que tienen más valores, más negro, ¿no? Porque lo habéis pintado a negro, las que tenían valores faltantes. Y entonces, ¿qué hacemos con todos esos datos que no conocemos? Pues de nuevo, depende, aquí depende todo. Si alguna vez estáis respondiendo preguntas sobre análisis de datos y Big Data y todo esto y no sabéis la respuesta, responded depende, que es buena. Aquí no hay soluciones únicas para tratar los datos faltantes. Tenemos que estudiar el conjunto de datos y sus columnas específicas para determinar qué hacemos con esos datos que no conocemos. A ver, podríamos pues desechar las filas completas con algún valor faltante. Nos falta la edad, pues los datos de esta persona no nos sirven, lo quitamos. Pero claro, nuestro conjunto de datos se podría reducir mucho y aquí seguro que estaríamos perdiendo información. Así que, ¿qué más podemos hacer? Pues podríamos inventarnos un valor para los valores que no sabemos.
un valor que no tenga sentido para esa columna y así sabremos pues, que no lo teníamos y es más, le pasaremos esa información al modelo de Machine Learning. Por ejemplo, si la gente, volvemos al cuestionario sobre la edad de la gente. Si la gente no rellena el campo de su edad y no la sabemos, podemos poner que esas personas tienen menos 1 año, porque sabemos que eso no puede ser, nadie puede tener menos 1 año. O si no ha rellenado, si es hombre o mujer, podemos poner una categoría nueva que diga vacío, porque el campo estaba vacío. Y luego también podríamos rellenar los valores que faltan observando el conjunto de datos completo y viendo qué valores hay. Si es el campo edad, podemos rellenarlo pues, con la media de edad del resto de filas, que sí tenemos, o con la edad más frecuente. Hay varias opciones y la mejor dependerá de nuestro problema. De hecho, podemos hacer varias iteraciones y ver cuál nos da mejores resultados. Y luego, una vez que hayamos solucionado el problema de los valores que nos faltan, podemos pasar a la siguiente fase. La fase en la que tratamos los valores raros, los outliers o valores atípicos, como queráis llamarles. Estos valores hay que tenerlos en cuenta porque podrían sesgar los resultados de nuestro análisis de datos, proporcionando una representación engañosa de los mismos. Y si se los enchufamos así tal cual, como datos de entrenamiento a un modelo de Machine Learning, puede ocurrir pues, que el modelo tienda a intentar ajustar estos valores más raros y lleve pues, a un sobreajuste y pues, overfitting, algo que no nos gusta nada cuando entrenamos modelos de Machine Learning. Por otro lado, si directamente los quitamos, sin más, pues nos podemos encontrar ante un modelo que sea demasiado generalista. Así que si ve valores de los que ve siempre, todo bien. Si ve algo un poquito fuera de lo que ha visto durante el entrenamiento, los resultados serán malos. O sea que tenemos que llegar ahí a un compromiso, a un equilibrio para ver qué hacemos con esos outliers, con esos valores atípicos. Como siempre en este episodio, es mejor ir experimentando. Todo esto va de explorar, de experimentar con los datos que tenemos y de hacerlo iterativamente para encontrar la mejor manera de lidiar con los valores atípicos en nuestro problema concreto, ¿vale? Estos valores raros, pues a ver, pueden ser valores atípicos reales o pueden ser errores que se han colado ahí en nuestro conjunto de datos. ¿Recordáis a Valentina Vasilieva y sus 69 hijos? Pues eso es un valor bastante atípico. Entonces, ¿cómo encontramos estos valores atípicos? Pues en una primera aproximación podemos representar algunos estadísticos de nuestro conjunto de datos. Pues saber para cada columna cuál es el valor más frecuente, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es la media. Si fuera un dataset con una columna con el número de hijos, volviendo otra vez a nuestra amiga Valentina, pues tendríamos que el valor mínimo es 0, porque no se pueden tener menos hijos que ninguno, a no ser que sea un error. Si hay alguna casilla que marca -1 hijos, pues ya sabemos que eso está mal, no puede ser. Y en ese caso ya hemos detectado que ahí está pasando algo. Y luego pues tendríamos el valor más frecuente, que igual es 2 hijos. Me lo estoy inventando, ¿vale? Porque este dataset no existe. O bueno, si existe, no, esto me lo estoy inventando. Pues imaginad que el valor más frecuente es 2 hijos. Y el valor medio es 1,5 hijos. Y de repente el máximo es Valentina Vasilieva con 69 hijos. Pues ya vemos que si el valor más frecuente es 2 y el valor medio es 1,6, un valor máximo de 69 está alejadísimo de eso. Ya vemos que es un valor raro. Así que si luego de repente hacemos un modelo que empieza a decirnos que las mujeres tienen 30 hijos, pues podemos sospechar que algo hemos hecho mal. Otra manera de detectar valores atípicos, de nuevo, es utilizar visualizaciones, como con los valores faltantes. Las visualizaciones son muy importantes en esta parte de análisis exploratorio de datos porque nos permiten reconocer patrones muy rápidamente a los humanos. Para esto, los valores atípicos se puede representar la distribución de valores, es decir, cuántos hay de cada uno. ¿Cuántas mujeres no tienen hijos? ¿Cuántas tienen un hijo? ¿Cuántas dos? Y así. Y luego vamos uniendo los puntos y nos sale pues, la distribución. Y así con cada una de las columnas de nuestro conjunto de datos. Y nos vamos formando una idea de lo que tenemos delante. Este tipo de visualizaciones nos ayudará a representar la dispersión de los diferentes valores de los datos que tenemos. Igual son valores que lo normal es que esté todo pegadito respecto a un valor, igual respecto a los 2 hijos. Y todas las mujeres tienen en torno a 2 hijos.
y luego algún valor más disperso, como Valentina, 69. Y pues eso, nos ayudará, lo más importante, a identificar posibles valores atípicos, porque se saldrá un punto como muy alejado de los demás. Y si bien los valores atípicos no son difíciles de detectar porque los podemos ver a simple vista, a veces es complicado lidiar con ellos, porque como siempre, depende del conjunto de datos y del objetivo del proyecto. Los métodos para manejar los valores atípicos son en parte similares a los que usamos para manejar los datos faltantes. Podríamos simplemente pasar de ellos y desecharlos, o reemplazarlos por algún otro valor, o simplemente dejarlos como están y ver qué pasa. Así que, bueno, resumiendo, cuando os encontréis ante un nuevo conjunto de datos, lo primero, dadle una vuelta a lo que realmente queréis resolver, a las preguntas que queréis dar respuesta. Y empezad a pensar, pues eso, qué preguntas pueden estar respondidas en esos datos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué buscar? Como cuando vais a la montaña, ¿qué puede haber en esa montaña? ¿Qué encontrar, no? Y luego explorar cada columna para ver el tipo de datos que contiene y lo que significa. ¿Es una columna numérica? ¿Es una variable categórica? ¿Me aporta realmente información para lo que quiero resolver? De ahí que sea muy importante saber lo que quiero resolver. Y después llega el momento de las visualizaciones, para ver los valores faltantes y los valores atípicos y empezar a pensar qué hacer con ellos. Y esto es solo el principio, porque después de estos pequeños pasos que os he dicho, hay muchas más cosas que se podrían hacer, pero para empezar no está mal y tampoco quiero alargarme mucho más, así que lo dejamos aquí por hoy, que quiero mantener la duración de los episodios cortitos, que el de hoy ha sido un poco intensito. Así que espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. O también podemos seguir la conversación en datos.ninja/Twitter. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado una semana más y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!